Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que les pueda interesar o ayudar. Igualmente, recordarte que puedes escribirme a todas mis redes sociales usando el hashtag Visiones Inmobiliarias o en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn con el arroba de julare87. Ahí siempre estoy compartiendo mucho contenido acerca de temas inmobiliarios. En el episodio de hoy, como bien lo puedes leer en el título, vamos a hablar de cuáles son las bases o los fundamentos del negocio inmobiliario. ¿Y por qué quise hacer este episodio? Porque muchos de ustedes, los oyentes, me han estado escribiendo de cómo pueden empezar en el negocio inmobiliario, cuáles son esas como ramificaciones, cuáles son esos elementos del negocio inmobiliario. Y por eso quiero hacer una serie de programas, y creo que este va a ser el primero de muchos, en el cual voy a empezar a dar como esos fundamentos del negocio inmobiliario. ¿Para qué? Para que cuando yo les hable de temas de futuro, ustedes puedan relacionarlos mejor y puedan entender un poco más fácil de qué les estoy haciendo referencia y a qué elementos específicos de cada uno de los pasos del negocio inmobiliario quiero hacer referencia. Entonces, este es el primero, que es acerca de las bases del negocio inmobiliario. Y va a ser muy interesante porque vamos a hablar justamente de cómo es esa historia general del negocio inmobiliario, cuáles son esas etapas que existen dentro del negocio, cuáles son esos como elementos que existen dentro de cada una de esas subetapas del negocio para poder entenderlo de una mejor forma. Pero antes me gustaría recordarte que la masterclass de creación de productos empáticos y emocionales ya está disponible en la plataforma de Hotmart. ¿Y por qué es importante esta masterclass? Porque son herramientas prácticas para crear productos emocionales y empáticos que atienden mercados segmentados con una alta generación de valor. En esa masterclass básicamente van a poder entender cuáles son las bases de ese cambio demográfico, vamos a analizar cuáles son las características de estos nuevos clientes inmobiliarios, cómo se conceptualizan y se crean productos más empáticos y emocionales, y justamente les doy dos herramientas fundamentales para la creación de esos productos, que son los estudios de mercado empáticos, que es la herramienta M, y la herramienta E3, que son los productos empáticos, emocionales y exitosos. En esa masterclass tienen esos dos y se los explico a profundidad cada uno. Igualmente la nueva masterclass, que es de estudios de mercado empáticos, por la primera masterclass muchos de ustedes me dijeron que si podía profundizar y que si querían profundizar mucho más en esos estudios de mercado empáticos. Entonces voy a montar la nueva masterclass de estudios de mercado empáticos, que es justamente eso, es generar esos estudios y les explico el paso a paso, detalle a detalle, literalmente nos sentamos y lo hacemos casi uno a uno, ¿cierto? Donde vamos a poder generar estudios de mercado que creen productos para generar mayor valor al cliente final. Que eso es justamente lo que hoy se viene en el futuro, la creación de mayor valor. Porque si ustedes lo tienen en cuenta, ya temas como la calidad o la localización y eso ya son, como se dice en inglés, ya son given del mercado. No he visto el primer desarrollador inmobiliario que diga que la calidad de su producto es mala o que no tiene la mejor localización. Entonces, hay que empezar a vincular nuevos elementos dentro del producto inmobiliario para poder atender estos mercados mucho más segmentados y mercados de nicho, que ese es el futuro de los mercados inmobiliarios, a empezar a atender nichos específicos de negocio. Tenemos, y ya ustedes me lo habrán escuchado en varios podcasts, tenemos que dejar de hacer cosas de apuntar con escopeta y a lo que vaya saliendo. Tenemos que apuntar a nichos específicos de mercado si queremos ser diferenciadores y si queremos generar innovación inmobiliaria, como lo hablaba en el episodio pasado, que es muy recomendado. Por favor vayan y escuchen lo que está muy interesante, y la serie de proyectos anteriores también. Les hablé en un capítulo de dónde desarrollar proyectos, cuáles son esas metodologías para desarrollar proyectos, cómo se conceptualizan proyectos inmobiliarios y cuáles son los temas de innovación inmobiliaria que se vienen. Y es por estos capítulos es que se viene este de fundamentos, porque muchos de ustedes me escribieron, ok, muy interesante, muy chévere, pero como que les hacían falta un par de bases teóricas, ¿cierto? Sobre cómo es la estructura del negocio en general, y por eso voy a hacer este capítulo. Entonces ya después de como esta mini versión comercial del tema, entonces, ¿cuáles son esas bases del negocio inmobiliario? Y para contarles de las bases del negocio inmobiliario, quiero que me conozcan un poco a mí como el que les está hablando. Quiero que conozcan un poco de la historia profesional de Julián Arenas. Y es justamente esa, para que ustedes sepan que no les estoy hablando de que me lo inventé o que lo leí en un libro, sino que llevo trabajando en esto más de 10 años.
¿Y cómo empezó todo? Justamente en temas de ordenamiento territorial. Yo soy politólogo de profesión y terminé también estudiando gestión y desarrollo urbanos. Y dentro de esas dos características, por cosas de la vida terminé trabajando en temas de ordenamiento territorial por más de 3 años pues, haciendo planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, temas de financiación de proyectos dentro de los municipios, dentro del tema público, ¿cierto? Después trabajé en el Ministerio de Cultura en unos proyectos hermosos como de temas de sociales también. Y ahí fue que empecé a meterme como ya más temas de investigación de mercados y como investigación y de conocer a la gente, que eso es lo que me apasiona, como conocer cómo piensa, cómo hace y cómo vive la gente. Y de acuerdo a eso, pues en una reunión conocí al doctor Pedro Gómez y él me ofreció un cargo de investigador justamente en todos los temas de negocios inmobiliarios. El doctor Pedro Gómez, para los que no lo conocen, ha sido uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de Colombia. Digamos, fue el primero que hizo el primer centro comercial en Colombia y tiene como los centros comerciales más grandes del país los ha desarrollado él, y los proyectos más importantes y zonas muy reconocidas de muchas ciudades se han desarrollado gracias a esa visión que él tuvo. Y pues digamos, ya por la edad y todo, pero ya después dejé de trabajar con él, pero justamente él me dio la posibilidad de empezar a trabajar en esa empresa con él, y con él pude trabajar unos temas de investigaciones muy interesantes y la expansión a todas las ciudades intermedias de Colombia de esos negocios que él tenía. Entonces básicamente se hacían negocios comerciales, es decir, centros comerciales, se tenían unos negocios de vivienda hasta de como nivel medio alto justamente, y se tenían unos temas hoteleros. Entonces, de esos tres negocios pude trabajar unos temas de investigación, salieron muy chéveres, y pude participar activamente en la consecución de los lotes, en la conceptualización de los proyectos, en todos los temas comerciales, en la definición de productos, en la definición de mercados específicos, cuáles eran esas ciudades a las que debía ir esos proyectos. Y de ahí pude trabajar mucho tiempo, trabajé más o menos unos 5 años, casi 5 años con él. Después me dediqué a unos temas de consultoría en Landfinder para muchas otras constructoras en el país, reconocidas también, trabajando temas también de investigación de mercados muy puntuales, temas de demanda sobre todo, que es lo que últimamente es lo que más me interesa para poder entender muy bien qué es lo que quiere y cómo se puede transformar ese producto inmobiliario, analizando tendencias, mirando el futuro de los mercados, hacia dónde iban, y no solo el futuro de los mercados, sino el futuro también de las ciudades, cómo se podían desarrollar proyectos en las diferentes localizaciones. Entonces, gracias a esas experiencias, esos estudios, ese conocimiento del mercado, es que estoy haciendo este podcast. Justamente, y actualmente digamos, me estoy desempeñando como director de investigaciones de una de las desarrolladoras más grandes, pues más importantes del país, de un alto nivel, que es muy interesante, que se llama Aria Serna Sarabia, y dentro de ella he podido conocer también muchos procesos diferentes. Y de todo, justamente es el capítulo de hoy, de todo lo que he aprendido. Justo, pues esa es la idea de empezar a darles estas bases para que ustedes puedan también entender. Porque como me pasó a mí, digamos, yo no era nativo de este negocio inmobiliario, no estudié administración de empresas, no estudié economía, justamente estudié dos temas aparte, pero la vida y como el gusto personal por los temas me fueron llevando hacia temas de mercados inmobiliarios, y que les he encontrado y que la verdad es mi pasión. Digamos, poder innovar y poder desarrollar productos es la forma en la que yo he encontrado para poder impactar positivamente la vida de las personas, que eso es justamente uno de los motivadores y de los motores de lo que hago y de lo que me apasiona. Porque la otra que hago es ayudarle a muchos de mis amigos a comprar inmuebles, a mejorar sus opciones de inversión, que eso es lo que me apasiona. Realmente a mí me gusta ver cómo la gente realmente usa los proyectos inmobiliarios, o cuando ya se los entregan, poder saber que ese parque que se pensó, esas zonas que se diseñaron, esos productos que se pensaron para ellos, realmente son funcionales y les gustan. Y eso es lo que realmente me da satisfacción. O por el otro lado, ver cuando, digamos, mis amigos realmente ven y como que prosperan en sus negocios y les va bien en eso, también es una alegría inmensa. Entonces, justamente eso es lo que lo hago. Sé que puede sonar muy y como, no sé cómo decirlo, como puede ser que sea muy iluso, pero no, realmente es interesante y es lo que me gusta ver cómo la gente sigue creciendo. Entonces, bueno, ya para aterrizarlos un poco y después de contarles un poco de la experiencia personal y de por qué hago lo que hago y por qué hago este podcast,
porque muchos y varios me han dicho como, oiga, usted debería cobrar por ese conocimiento porque es muy bueno, bueno, no sé, a mucha gente le parece que es de buena calidad. Les digo, es que a mí lo que yo quiero es que la gente pueda llegar a este conocimiento y lo dije justamente en uno de los live de IGTV que están dentro de la página de Real Estate. Es justamente eso, es que quiero que la gente pueda acercarse a estos mercados inmobiliarios como me acerqué yo. Digamos, no tanto, digamos, que puedan tener ese acceso y nuestra generación, justamente yo soy una persona millennial, justamente pueda tener acceso a estos mercados que los vemos tan alejados y que los montos de inversión suenan tan altos, pero realmente se pueden tener cosas muy buenas. Entonces ya después de darles todo este background que está un poco largo, pero también era importante para que me conocieran y que sepan que no les estoy hablando desde lo que vi en 2 videos de YouTube o de lo que supe de ahí que me contaron, sino que ha sido muchos y muchos años de experiencia trabajando con desarrolladores de la mano, digamos, realmente trabajando con ellos, visitando lotes con ellos, viendo, estando en reuniones de juntas directivas, participando en la co-creación de productos inmobiliarios, es que les estoy hablando. Y es de esta visión es que les estoy hablando, justamente. Entonces, para entender los fundamentos del negocio inmobiliario, hay que entender varias etapas desde el negocio. Entonces, yo las puedo clasificar en 4 etapas básicamente del negocio inmobiliario. Hay una, que es la que se denomina como la estructuración de los proyectos, ¿cierto? Esa es la estructuración de los proyectos y ya nos metemos como a analizar básicamente todo lo que es la estructuración de los proyectos. La segunda etapa es la de venta del proyecto, que hay unos capítulos interesantes sobre comercialización inmobiliaria para que también vayan y los escuchen. Es de todos los que tiene que ver con ventas del proyecto. Ya después viene ya lo físico de un proyecto inmobiliario, que es la construcción, ¿cierto? Que es pegar los ladrillos, poner las ventanas, poner las puertas, las cerraduras, bueno, en fin, que es toda la construcción del proyecto. Y finalmente viene toda una etapa de posventas, de entregas y de posventas de esos inmuebles, ¿cierto? Y ya de garantizar como la perdurabilidad de los inmuebles. Hay una etapa adicional, digamos, eso es el negocio en venta. Ya cuando uno tiene un negocio en renta, ahí ya viene una etapa adicional, que es justamente toda la de administración y la de manejo de ese activo como tal, ¿cierto? El mantenimiento de ese activo como tal. Pero pues eso ya viene mucho más adelante. Vamos desde el principio. Entonces, si partimos desde el principio, hay unas etapas que se ven y hay unas etapas de lo que no se ve, ¿cierto? Y es como, ¿por qué digo unas etapas que se ven y otras que no se ven? Digamos, lo que las personas y los clientes finales no perciben es toda la etapa de estructuración del proyecto, ¿cierto? Ellos no participan dentro de eso y eso es una etapa fundamental dentro del negocio inmobiliario, pero que realmente a la vista del cliente final no se ve, ¿cierto? Ahí es donde hay mil de iteraciones, ahí es donde se crean cosas, ahí es donde se piensan muchas cosas, se dan oportunidades y se dan opciones para que al final, ya en las etapas que se ven, que básicamente son las ventas, la construcción, las postventas y el mantenimiento del activo, ¿cierto? O el manejo del activo, es ya lo que se ve como tal. Pero entonces empecemos por esta primera etapa de lo que no se ve y de lo que las personas pues normalmente no conocen del negocio inmobiliario. Entonces, para desarrollar un negocio inmobiliario, básicamente hay como unos ingredientes, ¿cierto? Hablemos como si fuéramos a hacer una receta de cocina. Entonces, dentro de estos ingredientes hay un tema, hay el ingrediente fundamental primordial, como la harina de un panadero, es el suelo o la tierra, el predio o el lote, como lo quieran denominar, ¿cierto? Esta es justamente la materia prima del negocio inmobiliario. Sin eso no se puede desarrollar nada. Y a este lote, ¿cuáles son los siguientes elementos? ¿Cierto? A este lote, justamente, el siguiente ingrediente es una norma urbana, es decir, qué es lo que me dice que yo puedo hacer en ese lote, cuál es la altura que me permite, cuántos metros cuadrados puedo desarrollar, cómo los puedo desarrollar, en qué forma los puedo desarrollar, en fin, etcétera. Todo lo que me limita la altura, todo lo que me limita los aislamientos, bueno, todo lo que tiene que ver con temas de normativos, ¿cierto? Para el desarrollo de ese predio. Después viene todo un tema de cavidad arquitectónica, ¿cierto? Un tema arquitectónico ya más, es donde ya están los arquitectos justamente, donde se diseña y se dice, mire, aquí le cabe un edificio de X pisos, aplicando toda la normatividad urbana, a usted le cabe un edificio de X pisos, con estas formas, con estas ventanas, con estos apartamentos, con estos sótanos, con estos estacionamientos, con estas zonas comunes, eso es lo que se llama normalmente una cavidad arquitectónica. Todavía no es un diseño arquitectónico y eso es importante aclararlo. Dentro de esta etapa todavía no se habla de un diseño arquitectónico, simplemente de una cavidad arquitectónica, es decir, un esquema muy básico en el cual se sacan unos cuadros de áreas generales del negocio. Después viene
Otro ingrediente, no después, sino paralelamente a eso, quiero que entiendan que todos estos ingredientes son paralelos. El primero sí es el suelo, ese sí es fundamental, pero los otros son ingredientes que van en paralelo. El siguiente ingrediente es un estudio de mercado, justamente, y hay varios tipos de estudios de mercado. Hay estudios de mercado de oferta y hay estudios de mercado de demanda, básicamente, por hablar algo así muy general. Entonces, en los estudios de mercado de oferta es lo que tradicionalmente se hace, ¿cierto? En el mercado inmobiliario, y lo que tradicionalmente hacen todos los constructores, que es básicamente miran qué es lo que hay en alrededor, cómo está vendiendo la competencia, a qué es lo que está vendiendo, a cómo lo está vendiendo, qué producto tiene, y sobre eso se hace un estudio. Los estudios de demanda justamente son un poco diferentes, y ahí es donde les voy a contar lo del estudio de mercado empático, que ahí es por donde parten los estudios de mercado empático, por los estudios de demanda. ¿Por qué por los estudios de demanda? Porque es lo que realmente quiere la gente, qué es lo que está buscando el cliente final, qué es lo que desea tener en su apartamento, qué es el producto inmobiliario que sueña o que quiere tener. Entonces, de ahí, desde los estudios de demanda, es que partimos para la creación y la conceptualización de los proyectos inmobiliarios. ¿Cierto? Porque los estudios de oferta me dicen qué es lo que están haciendo los otros, pero que lo que hagan los otros no quiere decir que sea lo que el cliente final quiere. Entonces, cuando uno parte de estudios de demanda, ahí puede empezar a conceptualizar y a ser mucho más innovador dentro del mercado inmobiliario. Pero bueno, eso es parte de otra discusión que hablaremos mucho más adelante. Después, después el otro ingrediente ya es tener un presupuesto base, es decir, cuánto me cuesta hacer esa cabida arquitectónica, es decir, cuánto me cuestan los ladrillos, cuánto me cuestan las ventanas, cuánto hay un costo por metro cuadrado promedio, cuánto me cuestan hacer los sótanos, en fin, cuánto me cuesta y un presupuesto básico de cuánto me cuesta hacer ese edificio, ¿cierto? Y ya después, justamente después de todos esos elementos, uno los junta. Imagínense que uno los mete en un bowl, ¿cierto? Mete el suelo, mete la norma, mete la cavidad arquitectónica, mete el mercado y mete el presupuesto, ¿cierto? Y lo empieza a mezclar, chun chun chun, lo mezcla y ahí ya te sale, digamos, cuando queda todo mezclado, queda lo que se llama una prefactibilidad, prefactibilidad de un negocio, ¿cierto? Y en esa prefactibilidad del negocio se te genera como una estructura financiera inicial del negocio y como básica del negocio inmobiliario, ¿cierto? Y dentro de esa estructura básica financiera del negocio hay 4 elementos fundamentales. Entonces, hay lo que se llama el suelo, ¿cierto? El valor del suelo como tal. Está lo que se dice como es el hard cost, que es todos los costos de construcción de ese edificio o de ese proyecto inmobiliario. Está el soft cost, que el soft cost es lo que incluye todos los temas de honorarios, todos los temas de impuestos, todos los temas de licencias, todos los otros como gastos adicionales que tienen que existir en los temas de las ventas, el presupuesto de marketing, todo eso va dentro del soft cost y viene al final una utilidad. Entonces imagínense un cuadrito donde está el valor de la tierra, el hard cost, el soft cost y la utilidad. Esa es básicamente la estructura financiera del negocio inmobiliario. Como ustedes se pueden dar cuenta, es relativamente sencilla y simple. Y los porcentajes en los que debería estar esta estructura financiera es la tierra como tal debería costar básicamente entre el 10 y el 20%, ¿cierto? Pero bueno, aquí se me olvidaba un tema, qué pena con ustedes. Hay un tema que cuando ya uno hace y tiene todas esas cifras, ¿cierto? Uno dice, ok, voy a sacar este producto inmobiliario, ese producto lo voy a vender a este precio y ese precio me da unas ventas totales, ¿cierto? Entonces imaginemos que voy a sacar 10 apartamentos, ¿cierto? Por 10 pesos por apartamento, pues voy a tener unas ventas de 100 pesos, ¿cierto? Esas son las ventas totales y eso es como la gran bolsa de dinero que tengo. No va a haber más, es decir, 10 apartamentos a 10 pesos son 100 pesos los que voy a tener, ¿cierto? De ventas totales. Entonces aquí cuando ya digo dentro de esas cifras iniciales y dentro de esa prefactibilidad digo, ok, el valor de mis ventas, ¿cierto? El valor de mi proyecto, de las ventas de mi proyecto son 100 pesos. Entonces, si dentro de la estructura financiera de esos 100 pesos, entre 10 y 20 pesos, es decir, entre el 10 y el 20% deberían corresponder para el valor del suelo. De los 100 pesos también, hacer ese edificio, ¿cierto? Me debería costar entre 40 y 55% de esos 100 pesos. Dentro de esos también, el soft cost, que es lo que les estaba explicando ahorita, debería estar alrededor entre el 20 y el 25% de esos 100 pesos. Y la utilidad del negocio como tal, pues porque es un negocio, debería estar alrededor entre el 10 y el 20%.
Entonces, cuando ya junto todos esos ingredientes, ¿cierto? Entonces digo, ok, la tierra me cuesta el 15%, el hard cost me cuesta el 50%, ahí voy 65%, el soft cost me cuesta, no sé, digamos 25%, ¿cierto? Ahí voy 80, ahí voy 65 más 5, ¿cierto? 70, ahí voy 90 y la utilidad me queda en 10, ¿cierto? Supongamos, estoy haciendo unas cuentas muy rápidas, entonces la utilidad de ese negocio y la estructura financiera de ese negocio, es decir, que de las ventas que son 100 pesos, 10 pesos van a ser de utilidad. Digamos, ese edificio me va a costar hacerlo 50 pesos, el soft cost, todas las licencias, permisos, ventas, todo lo que va ahí como inmerso, ¿cierto? Dentro del desarrollo inmobiliario, los honorarios de los arquitectos para el diseño, los estudios de suelos, los estudios de, bueno, todos los estudios que toca hacer van ahí, y la tierra me va a costar 20%, o bueno, 10%, que era lo que habíamos hablado. La cifra no, pues varía mucho de proyecto a proyecto. Pero entonces eso es. Y aquí es importante, dentro de todo esto, ¿cierto?, entender varios conceptos claves dentro del negocio inmobiliario. El primero es que dentro del negocio inmobiliario la tierra se evalúa sobre un valor residual. ¿Y qué es la teoría del valor residual del suelo? La teoría del valor residual del suelo es que, por ponerlo en términos sencillos, es mucho más técnico y un poco más complejo, pero básicamente es: la tierra vale por lo que yo puedo hacer encima. Es decir, si yo puedo poner un proyecto de 10 apartamentos a 10 pesos cada apartamento, la tierra vale entre el 10 y el 20%. Es decir, la tierra de ese proyecto me debe costar entre 10 y 20 pesos. No debería yo poder pagar más. ¿Por qué? Porque si no, ya tengo que empezar a quitarle a los otros. Y quitarle a los otros es quitarle a la construcción, es decir, al hard cost. Y pues obviamente no, porque ahí voy a poner en peligro como la viabilidad del proyecto, ¿cierto? La calidad y todo, y que el proyecto se mantenga en pie, por decirlo así. No se lo puedo quitar al soft cost porque las licencias, los permisos, los honorarios, el marketing y todo, pues también está fijo, ¿cierto? Casi fijo. Y la utilidad, pues debería haber una utilidad. Entonces, por eso es que la tierra, ese es el concepto general del valor residual del suelo. La tierra vale por lo que se puede hacer encima, no por lo que la gente quiera o quiere o crea que vale su tierra, sino justamente es de lo que la normatividad me da para poder hacer encima. Si solamente en esa tierra puedo hacer, en cambio de 10 apartamentos, puedo hacer 5, pues todo se reduce a la mitad, justamente, y la tierra ya no pasa de costar, por en este caso, 10 o digamos 15 pesos, sino termina costando 7, porque es lo que se puede hacer encima. Por más que esté en la mejor ubicación, por más que ustedes crean que tienen el mejor lote o el mejor predio del mundo mundial, eso vale por lo que se puede hacer encima, ¿cierto? Entonces, esto es tema como básicamente como de lo básico del negocio inmobiliario, y es una introducción muy general a toda esa estructura de costos. Y cuando ustedes, no sé en qué posición estén, vayan a mirar esos temas, pues puedan empezar a analizarlos desde esa estructura financiera básica, ¿cierto? Estos porcentajes, como les digo, son unos rangos en los que se pueden manejar. Hay proyectos que manejan unos rangos de tierra un poco más costosos, unos rangos de hard cost un poco más bajos. En fin, cada proyecto inmobiliario es diferente, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Cada proyecto inmobiliario es diferente y cada mercado inmobiliario es diferente, se comporta diferente. Cada ciudad en específico tiene un comportamiento diferente a la otra. Y por eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen los desarrolladores inmobiliarios actuales, que quieren hacer todo estándar, porque hay un modelo de negocio que es estándar, pero las ciudades y los mercados no pueden ser estándar. Cada mercado tiene unas particularidades especiales. Finalmente, ya como para empezar a cerrar un poco este capítulo como de bases y de fundamentos del negocio inmobiliario, ustedes dirán, ok, listo, yo ya tengo mis cifras iniciales, tengo mi normatividad, tengo mi cavidad arquitectónica, tengo mi mercado, tengo mi presupuesto base, ya tengo mi prefactibilidad, ya tengo la tierra. Ahora, ¿cómo negocio con ese propietario de la tierra? ¿Cierto? ¿Cómo pago esa tierra? Porque ahí es donde ese es otro de los, digamos, de los elementos claves dentro del negocio inmobiliario. ¿Cómo se paga esa tierra? Entonces hay 4 formas básicas. Hay muchas más, pero las más generales y las más comunes que se usan dentro del mercado para estos temas son 4, justamente. Entonces, la primera es que yo le pago al propietario de la tierra, ¿cierto?, de contado. Es decir, el señor me dice, ok, mire, ya hice mi avalúo, no sé qué, En esa tierra se puede hacer un proyecto de 10 casas, por ponerse, sigamos el ejemplo de las 10 casas,
¿cierto? De los 10 apartamentos, se pueden hacer 10 apartamentos y esos 10 apartamentos yo se los voy a, no sé, a vender a 10 pesos y ese proyecto cuesta 100 pesos. Y la tierra a usted le cuesta, digamos que por ese ejercicio de valor residual la tierra cuesta 15 pesos, ¿cierto? Digamos que la tierra cuesta 15 pesos, entonces señor, su tierra, pues de acuerdo a lo que se puede hacer, esta tierra cuesta 15 pesos, yo le voy a dar un cheque por 15 pesos y usted me da la tierra, ¿cierto? Eso es. Ahí no es tan así, justamente porque cuando uno va a girar en el tema financiero, cuando uno gira una plata como tan grande de entrada, pues es un preoperativo muy fuerte que tienen que asumir los proyectos, ¿cierto? Entonces no todos los desarrolladores tienen esa caja para poder poner ese dinero como de entrada. Entonces este tipo de negociaciones son muy escasas y lo que se hace justamente es que si la persona estaba, digamos, si el negocio inmobiliario, si la persona estaba pidiendo 15 pesos, pues si yo le voy a pagar de contado, es decir, le voy a dar la plata ya, pues la plata en el tiempo vale, ¿cierto? Entonces, pues yo no le puedo dar los 15 pesos si no le doy 10. Si usted quiere su plata ya, pues su tierra ya no vale 15, sino vale 10 pesos, ¿cierto? Eso es lo que normalmente se hace y es un tema básico de temas de riesgo, justamente, porque yo estoy asumiendo como desarrollador todos los riesgos que conlleva eso y el propietario simplemente se está yendo con un cheque grande de entrada y eso es una preinversión que todavía no se tiene contemplada. Después, la siguiente forma es pagar mediante como volver a la persona un socio del proyecto, ¿cierto? Entonces decirle, mire, Pepito Pérez, a mí me interesa desarrollar este proyecto con usted y quiero volverlo socio del proyecto. Es decir, vamos a compartir todo, justamente. Usted se va a volver socio mío y aquí vamos a ir por mitades por todo, bueno, es decir, volverlo socio del proyecto. Esta tampoco es muy aconsejable porque es tener a alguien, digamos, como desarrolladores inmobiliarios no se las aconsejo, porque es justamente tener a alguien ahí metiéndose en todo el tiempo y es una persona que puede volverse un tema como incómodo para la gestión del proyecto como tal. La tercera forma es pagar mediante metros cuadrados del proyecto, es decir, mire, su tierra vale 15 pesos, volviendo al ejemplo, ¿cierto? Las ventas que yo voy a tener, ¿cierto? Son 100 pesos, entonces de esos 100 pesos, a usted le, digamos, si voy a sacar 10 apartamentos, ¿cierto? Entonces de esos 10 apartamentos, digamos, yo le voy a dar como parte, como su tierra vale 15, yo le voy a dar un apartamento, ¿cierto? Completo, porque vale 10 pesos, ¿cierto? Y los otros 5, usted dirá cómo se los pago, si quiere que se los pague en cuotas mensuales, ¿cierto? O quiere que yo se los pague al final como parte de la utilidad del proyecto, o también existe la posibilidad de que yo se lo pague con la mitad del otro apartamento, por decirlo así, y usted me paga la otra mitad, ¿cierto? Es decir, usted me compra, yo le doy un apartamento completo y le doy la mitad del otro y usted lo que haría es pagarme como tal la mitad del otro apartamento. Básicamente hay múltiples formas como de negociar este tipo de cosas, pero esa es una muy común y es muy buena tanto para el propietario como para el desarrollador inmobiliario. Y la última es el aporte como tal para el pago sobre el porcentaje de ventas. Y este aporte como tal es para el desarrollador inmobiliario es la mejor forma y para muchos de los propietarios también es la mejor forma como de vincularse al negocio inmobiliario porque mediante este aporte como tal ellos pasan a ser socios del proyecto. Y aquí quiero hacer una diferenciación con el tema anterior. No es volverlo socio, en la primera forma era volverlo socio como del desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Como del desarrollador inmobiliario. En esta parte es solamente volverlo socio del proyecto. Es decir, que yo a la persona cuando lo aporta, lo que hago es pagarle su tierra, es decir, si vale 15 pesos, se la pago mediante el porcentaje de ventas. Es decir, yo fijo ese valor de la tierra como un porcentaje de ventas. Entonces, todo lo que yo, cierto, venda, por decirlo así, de los 100 pesos que venda, de esos 100 pesos, el 15%, por decirlo así, por usar el mismo ejemplo, el 15% de las ventas van a ir para usted, ¿cierto? Entonces, es decir, esta persona en este modelo de aporte gana más porque termina pues ganándose toda la valorización que tiene ese proyecto a lo largo del tiempo, ¿cierto? Es decir, si la persona, digamos, si el proyecto empieza a tener unos incrementos de precios y el mercado está muy bueno y el proyecto se vende muy bien, ¿cierto? Es decir, el desarrollador empezó vendiendo a 10 pesos, a 10 pesos los apartamentos y los terminó vendiendo a 20, ¿cierto? Por decirlo así, por decir algún ejemplo, ya el propietario de la tierra en este modelo de aporte justamente se está quedando también, está ganando también, porque él gana sobre el porcentaje de ventas. Entonces, como en los primeros apartamentos él estaba ganando 15 pesos, en los últimos ya estaba ganando 30.
Entonces, este es un modelo muy bueno y muy, digamos, como no es muy usual porque a las personas siempre les gusta tener como dinero de entrada, pero eso son formas de negociación. Pero realmente en este modelo de aporte es donde el desarrollador, como el propietario de la tierra, pueden tener las mejores garantías y es la mejor forma de desarrollar proyectos inmobiliarios. Y bueno, eso es como la primera parte y eso era lo que les quería comentar en esta primera parte de bases y fundamentos del desarrollo inmobiliario. Espero les haya gustado. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, no duden en escribirme en mis redes sociales. Usen el hashtag Visiones Inmobiliarias. Ahí pueden tener acceso a todos los podcasts. Piensen que llevamos casi más de 4 meses haciendo este podcast. Van más casi 20 capítulos. Este creo que es el 19. Entonces, está muy interesante. Hay muchos temas más por conversar. Háganme todas las preguntas que quieran. Muy feliz tarde, noche y nos escuchamos dentro de 8 días para un nuevo episodio. Hasta pronto.